Fíjese que cerca de 50 millones de personas en el mundo padecen de epilepsia. Para poder concientizar sobre su padecimiento y poder tener un tratamiento, es parte de lo que vamos a conversar durante esta mañana con la doctora Querima Acevedo, que además es presidenta de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Doctora, ¿cómo está? Muy buen día. Hola, buenos días. Primero que todo, conversar sobre, digamos, hoy día es el Día Mundial contra la Epilepsia y el eslogan, ¿no? El llamado es a terminar con el estigma. ¿Por qué se hace necesario tener que abordarlo desde esta perspectiva sobre la discriminación que están sufriendo los pacientes? Porque lamentablemente por muchísimos años, por siglos, los pacientes con epilepsia han sido, como usted dice, discriminados. Hay enfermedades como el asma, la diabetes, la hipertensión arterial que no asocian una carga emocional como tiene la epilepsia. El pensar que la epilepsia es, entre comillas, una enfermedad mental que asocia discapacidad o trastornos conductuales, cuando eso no es cierto para la gran mayoría de los pacientes que tienen epilepsia y que pueden realizar una vida completamente normal. Me imagino que como muchas enfermedades y padecimientos del ser humano existen muchos mitos. ¿Cuáles son los principales mitos que deben enfrentar socialmente, laboralmente, educacionalmente quienes padecen epilepsia? Bueno, en los pacientes que tienen epilepsia nos encontramos, por ejemplo, en los niños y adolescentes que al ir a los colegios piensan primero que no pueden ir al colegio, que no pueden estudiar igual que el resto de sus compañeros o alcanzar logros académicos como el resto de los niños o niñas que van al colegio, que no pueden hacer educación física. De repente yo trabajo con niños y adolescentes, me preguntan, bueno, ¿puedo ir a Fantasilandia? ¿Me puedo subir a las montañas rusas? Y por supuesto que la gran mayoría de ellos lo van a poder hacer sin problema. En el trabajo piensan que no se van a poder desempeñar adecuadamente y quizás una cosa muy importante y central que se asocia a estigma es que no puedan desarrollar sus proyectos de vida, que no puedan armar familia, que las mujeres no se puedan embarazar. Por supuesto que hay ciertas recomendaciones que les vamos a hacer a quienes planifican embarazarse y agrandar la familia. Muchas de ellas son comunes al resto de las mujeres. Cuando nosotras queremos embarazarnos vamos al doctor, tomamos vitaminas y eso también es común para ellas. Por lo tanto, nosotros en este Día Internacional de la Epilepsia abogamos por la no discriminación y por eliminar el estigma que por siglos los ha acompañado. En esta jornada y en realidad aprovechando la pantalla, ¿no? También sería bueno tratar de desmitificar algunas cosas. Por ejemplo, partiendo de la base o de informar, muchas personas creerán que funciona de tal o cual forma esta enfermedad. Explíquenos usted cuáles son las causas, quiénes padecen epilepsia, cuáles son los tratamientos más comunes, ¿es algo para toda la vida o no? Bueno, la epilepsia yo siempre digo es una enfermedad que no discrimina porque la encontramos desde el recién nacido hasta el adulto mayor. Tiene muchas causas, algunas son genéticas, otras son secundarias a traumatismos graves o infecciones que han afectado el cerebro. También pueden ser secundarias, por ejemplo, algunas enfermedades autoinmunes que han sido muy complejas. Pero lo importante es que, bueno, se origina en el cerebro y tiene tratamiento. La primera línea de tratamiento siempre van a ser los medicamentos. Hoy en día vamos a hablar de los medicamentos anticrisis, que en nuestro país están apoyados fuertemente por el Plan Nacional de Epilepsia o el Plan GES. Por supuesto que hay cosas que todavía pueden ir cambiando, porque 1/3 de los pacientes que tienen epilepsia son lo que nosotros llamamos refractarios o de difícil manejo. Y en esos pacientes vamos a necesitar combinar medicamentos o llegar a otras instancias terapéuticas que son más difíciles o reservadas para este grupo, como puede ser la cirugía de epilepsia o el uso, por ejemplo, de una dieta especial que se llama dieta cetogénica, que tiene que ser administrada por un equipo altamente especializado. ¿Y eso por qué, doctora? ¿Tiene que ver el consumo de ciertos alimentos gatilla ciertas conductas, ciertas situaciones puntuales en el cerebro del paciente que padece epilepsia?
No, al revés. No sabemos exactamente por qué, pero esto en el contexto de las guerras siglos atrás permitió descubrir que los pacientes que habían sido heridos gravemente y que convulsionaban al quedar en ayuna controlaban mejor sus crisis, y por eso que se ha ido perfeccionando con bastante ciencia, y sabemos que esta dieta especial que se llama cetogénica, que restringe o disminuye la cantidad de hidratos de carbono, que son los azúcares, las harinas, y agrega una alta proporción de lípidos o grasas, aceites, permite controlar mejor las crisis. Pero esto se tiene que hacer, como yo decía, en forma muy cuidadosa. No es tan difícil hacerlo cuando las familias se entrenan. Nos resulta mucho mejor en los pacientes de edad pediátrica, porque nosotros sabemos que a cualquiera de los adultos nos cuesta mucho hacer dieta y limitarnos en los alimentos que recibimos. Pero es una estrategia de tratamiento terapéutica muy importante y que se puede hacer y se hace en nuestro país. Doctora, usted, ahí lo tenemos en nuestro GC, la epilepsia es una enfermedad que no discrimina, los que discriminan son los seres humanos, ¿no? Ahora, con respecto a cómo acoge el sistema a un paciente con epilepsia, usted decía, una persona que padece epilepsia, que es acompañado, tratado, puede hacer perfectamente su vida normal. Puede continuar con su proyecto de vida, puede trabajar, puede estudiar, puede hacer familia. ¿Cómo lo acoge el sistema de salud a quienes padecen epilepsia puntualmente? ¿Qué tan cubiertos, qué tan acompañados están, considerando además que es una enfermedad, ¿no?, que puede padecer cualquier persona, de cualquier edad y en cualquier momento, gatillado, genético, etcétera? Bueno, tenemos que decir que Chile ha sido pionero en términos del tratamiento de los pacientes con epilepsia y somos un modelo a nivel mundial, no solo latinoamericano. Nosotros como Liga Chilena contra la Epilepsia participamos activamente en la generación de lo que fue el Plan Estratégico de Epilepsia en las Américas y a partir de este año en lo que son los próximos 10 años para el tratamiento de distintas enfermedades que afectan el sistema nervioso o el cerebro, incluyendo la epilepsia. Chile tiene el Plan Nacional de Epilepsia que se empezó a desarrollar ya en la década, al inicio de la década del 2000, y que permite entregar a nuestros pacientes varios fármacos o medicamentos que tratan la epilepsia y permite o garantiza el acceso a algunos exámenes como el electroencefalograma o exámenes de sangre. Como yo les decía, todavía tenemos que avanzar más. Nosotros como médicos neurólogos, especialistas en epilepsia, entendemos que hay muchas necesidades y con las emergencias que ustedes han estado presentando hoy en la mañana, sabemos que hay grandes necesidades, pero nosotros nos abocamos a trabajar por nuestros pacientes porque la epilepsia es una enfermedad cara. No parece que es así, pero hay muchos gastos en medicamentos, en ir a controles médicos y hay exámenes que todavía no están cubiertos, como por ejemplo una resonancia magnética cerebral, que es un estudio de imágenes del cerebro, o algunos medicamentos que ya son de segunda línea o de tercera línea en estas epilepsias de difícil manejo y que son necesarias y que a veces las familias tienen que hacer grandes esfuerzos para poder tenerlo porque no están disponibles en los hospitales. Algunos se esfuerzan, ¿no es cierto?, para poder tenerlos disponibles, y en ese sentido el trabajo que nosotros hacemos como Liga Chilena contra la Epilepsia es muy importante, colaborando a quienes no pueden tener esos medicamentos, los puedan acceder a un costo menor o con buenos beneficios. Hoy día la campaña, doctora, háblenos usted sobre la campaña. Son 50 millones de pasos por la epilepsia, pero ¿qué es lo que buscan en definitiva? Hoy día es visibilizar, difundir, conseguir aportes, donaciones, ¿cómo en el fondo están subsistiendo también? Bueno, esta campaña 50 millones de pasos por la epilepsia surgió hace aproximadamente 3 años. ¿Y por qué? Porque existen no menos de 50 millones de personas con epilepsia en el mundo, probablemente sobre 65 millones. Y no son solo estas 50 millones de personas que tienen epilepsia, porque ellos tienen familia. Y si uno piensa que una familia es al menos 4 personas, o sea, tenemos 200 millones de personas que viven en torno a la epilepsia en el mundo. Entonces, este Día Internacional de la Epilepsia busca relevar esta patología y recordarnos que existe la epilepsia,
que asocia un estigma y que todas estas personas y estas familias luchan incansablemente por acceder a los medicamentos, por demostrarle al mundo que pueden hacer una vida normal. Y parte de la vida normal es caminar. Y por eso que los invitamos a juntar los pasos. Y juntar los pasos que caminamos en el trabajo o en nuestro país ahora que estamos de vacaciones o mientras nos juntamos con la familia o armamos un panorama, y ahí donde se invita a taguear o linkear a los distintos hashtags, como son 50 millones de pasos por la epilepsia, en inglés los 50 million steps, de modo de concientizar y agruparnos en torno a estas personas que viven con epilepsia. Hay campañas mundiales para reunir fondos, en particular la Liga Chilena contra la Epilepsia no está haciendo una campaña para juntar fondos. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Los invitamos a asistir a nuestras farmacias. Nosotros somos una fundación sin fines de lucro, en que tenemos nuestras farmacias a lo largo de Chile, en que no solo vendemos medicamentos para la epilepsia, sino que para muchas otras patologías, y a través de su asistencia y su ayuda en nuestras sedes nos permiten ayudar a todas estas familias que viven la epilepsia día a día en sus hogares. Y una forma también de ayudar, doctora, es informarse sobre, por ejemplo, qué hacer en caso de presenciar, ser testigos de la crisis de algún paciente de epilepsia. ¿Qué se debe hacer cuando se enfrenta a una situación así? ¿Cómo atender? ¿Cómo ayudar? ¿A quién recurrir? Existen muchos tipos de crisis distintas de epilepsia. Las crisis epilépticas pueden ser desde una desconexión, como decimos en Chile, quedarse pegado, una sensación, pero la crisis que más se conoce es la crisis convulsiva, la convulsión, que es estas sacudidas muy fuertes o intensas del cuerpo que se acompañan de una desconexión, un compromiso con conciencia, y el paciente no sabe, no recuerda lo que le ha ocurrido, y quien lo presencia, la verdad es que sufre un impacto muy grande. Entonces, por un lado estaba esta idea popular de meter algo dentro de la boca, ¿no es cierto?, un pañito, un dedo, que es lo que no se debe hacer, porque por un lado forzamos la apertura de la mandíbula y podemos fracturar o producir una lesión en el paciente, y por otro lado, ¿no es cierto?, podemos también, si nosotros introducimos un dedo, cortarnos, porque la mordedura es muy intensa, podemos obstruir la vía aérea. Entonces, también nosotros tenemos mucho material educativo en nuestro sitio web www.liga Epilepsia, en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, para enseñar qué hacer. Y también el paciente que ha tenido una crisis epiléptica, especialmente una convulsión, queda después comprometido de conciencia. Entonces, imaginemos que esto a alguien le ocurre en la calle. Quedan muy desvalidos, muy desprotegidos. Contener, tal vez, claro, es la palabra en ese momento, exacto, ¿no? Protegerlo, evitar incluso que los asalten, que los roben, ver si tienen algún, ¿no es cierto?, alguna teléfono, alguna cosa de seguridad para poder llamar si es necesario que alguien los venga a acompañar, pero habitualmente la conciencia se recupera rápido y uno los puede acompañar y ver si están bien, y si es que es necesario, la mayoría de las crisis dura menos de 2 minutos, solo si es necesario llamar a una ambulancia o llevarlo a un servicio de urgencia. La mayoría de las veces no va a ser necesario. Perfecto. Brindarles un espacio seguro mientras estén, como usted decía, desconectados, que es donde más desvalidos se encuentran los pacientes con epilepsia. Doctora Querima Acevedo, presidenta de la Liga Chilena contra la Epilepsia, en el Día Mundial contra la Epilepsia, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. A ustedes, y gracias por ayudarnos a enseñar sobre esta patología. Que esté muy bien.